Hola, hola, hola. Estamos iniciando una nueva programación de cultura deportiva aquí directamente con nuestras redes sociales, todo lo que es nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, aquí directamente desde la ciudad de Nueva York, una nueva edición de cultura deportiva. Vamos a estar en conexión con todos los compañeros de la Escuela Internacional de Deportes, del ITESAT, todo lo que fueron los amigos que hemos conocido a través del deporte y a través de estos años, directamente desde Nueva York. Hoy tenemos un invitado espectacular, un compañero mío, un colega, un gran trabajador, un gran conocedor del fútbol, por supuesto. Y hoy tuvimos la oportunidad de poder conectarnos en este primer programa que hacemos en los 10 años de cultura deportiva. Así es que en este formato online, donde tenemos la oportunidad de conectarnos con todos los compañeros a través de esta vía, estamos directamente con yo no sé si llamarlo licenciado, él nos va a explicar mejor ya los rangos, ¿verdad? En lo que refiere a su profesión, el señor Byron Sagastume, directamente desde Guatemala. Byron, bienvenido a Cultura Deportiva, el primer programa del año 2026. Hola Diego, ¿qué tal estás? Qué gusto poderte saludar, qué gusto poder llegar a toda la audiencia que has creado durante estos 10 años de Cultura Deportiva, un programa que hemos seguido desde sus inicios, viendo todo eso que has desarrollado ahí en tu linda ciudad de Villeta, ese programa que ha llevado la cultura y el deporte a todas partes y qué gusto tener la posibilidad de inaugurar esta temporada online desde tu nueva sede y poder acercarme no solo a ti que desde hace muchos años nos conocemos y nos extrañamos fraternalmente, sino también a toda tu audiencia y a toda la gente que ve Cultura Deportiva. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos a la orden para poder compartir. Muchísimas gracias por aceptar, Byron. Sabes que era una tarea pendiente desde hace muchos años. Hablábamos para encontrarnos un poquitito por esta vía y conversar de lo que a nosotros nos gusta, que es el deporte, ¿verdad? Contar un poquitito, Byron, hacerte una autopresentación, ¿verdad? Y un resumen de tu currículum para que la gente y la audiencia a nivel internacional también pueda conocer. ¿Está bien? Claro, con mucho gusto. Bueno, como bien me has presentado, mi nombre es Byron Sagastume. Me gusta presentarme naturalmente así, como Byron Sagastume. Tú que me conoces sabes que siempre me caractericé por defender mi terruño. Soy el chico petenero que saltó el charco y que llegó a Cuba para tener la oportunidad y la bendición de formarse académicamente como licenciado en Ciencias del Deporte, que es la profesión en la que coincidimos. Mi especialidad deportiva es el fútbol y el fútbol sala. Y bueno, después la vida me ha permitido desarrollarme principalmente en el ámbito del fútbol a nivel profesional. Soy entrenador profesional con todos los requisitos y las necesidades que el fútbol profesional en nuestra confederación, que es CONCACAF, exige para poder tener las máximas titulaciones. Y en esa búsqueda constante de aprendizaje, de deseos de seguir sumando conocimiento, de poder ir respondiendo a todas esas dudas que el deporte y que la vida siempre nos presentó, pues hemos optado por formarnos en diferentes ámbitos, en liderazgo, en gestión deportiva, en organización de eventos y demás vinculado al deporte. Y el gran salto en mi profesión creo que lo encuentro en el año 2016, donde tengo la posibilidad de hacer un máster en Dirección, Detección y Desarrollo del Talento Deportivo en España, en la Escuela Universitaria de Real Madrid, que me ha permitido pues, desarrollar una formación académica específica de fútbol en un ambiente sumamente interesante, profesional
y al más alto nivel en esas escuelas de fútbol europeo que pues internacionalmente sabemos que han crecido mucho y que han desarrollado en la actualidad una versión muy importante de lo que es el fútbol mundial. Qué bueno, ¿eh? Una vasta formación luego de lo que fue nuestra formación en Cuba también, que fueron 5 años. Contame un poquito en el momento, yendo un poquito para atrás de vuelta, en el momento que nosotros llegamos de Cuba, yo llego para Villeta, Paraguay, y yo empiezo a hacer también un camino eh, en lo que es el desarrollo deportivo dentro de mi comunidad. ¿Y cómo llegas vos y cómo te recibe, ¿verdad? Tu comunidad, el lugar en donde te fuiste, Petén en este caso, ¿verdad? Guatemala en sí, y las oportunidades que encontraste. Bueno, mira, interesante porque yo a nivel internacional tuve la oportunidad de formarme, lo que bien decías, como licenciado en Ciencias del Deporte, y era una carrera de cierta manera poco conocida en Guatemala. No teníamos muchas posibilidades de que los entrenadores o las personas que se dedicaban al deporte de manera presencial, digamos, formando atletas, tuvieron la oportunidad de formarse así desde el punto de vista pedagógico y profesional. Y bueno, casualmente yo soy el primer petenero que, que ostenta este honroso título de licenciado en Cultura Física y Deportes, y regreso con mucha ilusión, regreso con el deseo de poder trasladar todo este conocimiento, toda esta experiencia a, a mi espacio terrenal y poder ayudar al crecimiento, al desarrollo deportivo. Y bueno, a través de esta oportunidad que me brinda la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es un ente paralelo al Comité Olímpico Guatemalteco en el segmento del deporte organizado, del deporte federado. Me vinculan con una oportunidad de trabajar en el Petén y me convierto en un asesor departamental. El departamento acá constituye lo que podría ser un estado o una Ujú. provincia, digamos. Sí, Petén es el estado, la provincia más grande en extensión territorial de Guatemala. de Se mala. encuentra en el norte del país, colinda con México y con Belice. Y bueno, yo siendo originario de ahí, pues regreso y me encargo de alguna manera, gestionar todo el desarrollo deportivo local. Tenemos una muy buena oportunidad. Estamos en finales del 2005 y se propone a nivel de deporte nacional que los Juegos Deportivos Nacionales se hagan en 2006 en Petén. Entonces es un momento interesante porque estábamos trabajando con el desarrollo deportivo, tenemos un contingente de entrenadores cubanos para potenciar el deporte y pues yo tenía en ese momento la noble tarea de sabíamos que esos entrenadores que venían de Cuba tenían una vasta experiencia, muchísimo mayor que la que yo podía tener en aquel momento, pero conocemos tú y yo lo que es el perfil social y personal de la gente cubana, muy agradable, la verdad que fue muy fácil para mí poder compartir con ellos y logramos algo histórico, un hito histórico en el deporte nacional, constituir a Petén como tercer lugar nacional en los primeros, por primera vez en Juegos Deportivos Nacionales, algo que no se había podido dar. Petén pues siempre había tenido oportunidad de ser referente en algunas disciplinas deportivas, pero en este año 2006 nos posicionamos como la primera vez dentro del podio nacional y es algo bien interesante que pudimos lograr. Qué Y a bueno, partir de ahí pues se fue desarrollando mi carrera en el ámbito deportivo. Estuve poco tiempo en Petén, estuve solamente 2006 y 2007 y luego se desarrolló un programa a nivel nacional en Guatemala, en aquel momento se llamaba así Deporte, era una especie de digamos, culturización de aquellos grandes proyectos que todos conocemos, y nuestros compañeros también conocen, de los centros deportivos regionales, luego un centro deportivo nacional. Fue un proyecto muy bien estructurado a nivel país, donde se contaba con 5 centros regionales y un gran centro nacional en Ciudad de Guatemala. Y bueno, y soy invitado a formar parte de este centro nacional como metodólogo deportivo y eh, coincide también con una etapa importante de mi vida en la cual recién me había casado
y entonces optamos como familia por radicarnos en Ciudad Capital y poder desarrollarnos aquí en este programa de En desarrollo deportivo Guatemala nacional. existe, en Guatemala existe un Ministerio del Deporte o una Secretaría Nacional que rige todo ese plan del cual estás hablando. Mira, Guatemala tiene una organización muy interesante, muy llamativa. Creo que es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una ley nacional para desarrollo de la cultura física y el deporte, que incluye una estructura, digamos, regulada, legislada y con respaldo incluso a nivel constitucional. Eh, el decreto 7697 es esta Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y establece dos factores determinantes. El deporte federativo, que es el que vincula a todas las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, que está vinculado en dos grandes entidades, el Comité Olímpico Internacional, que es todo lo que conlleva el movimiento olímpico, y la Confederación Deportiva, que vendría a ser como una secretaría del deporte, que esto aglutina el deporte desarrollado, o el deporte desarrollador, digamos, en sus instancias de iniciación y desarrollo deportivo. Y Iniciación, en paralelo, expansión. exacto, esos trabajan, digamos, las asociaciones y federaciones deportivas trabajan a nivel nacional en cada uno de los departamentos buscando el crecimiento del deporte, pero de una manera estructurada, vinculada con las organizaciones deportivas internacionales. Y el alto rendimiento, pues ya lo absorbe en algunos casos la propia federación y en otros casos el vínculo entre federación y comité Sí, olímpico, si el deporte es olímpico o forma parte. Y en paralelo se desarrolla o se establece la otra mitad del sistema, que es el Ministerio de Cultura y Deportes, que ellos se encargan de luego lo que es el deporte participativo, digamos, el deporte social para personas mayores o adultos mayores, la reinserción social para privados de libertad o personas que están en riesgo social, ¿verdad? Poder tener lo que le denominamos como el deporte para todos, el deporte participativo. Y en conjunto con el deporte participativo tenemos la Dirección General de Educación Física, que es la que se encarga del deporte escolar. Eso podemos decir que son las dos grandes ramas del deporte en Guatemala, el federado, que es Comité Olímpico y CDAG, Confederación Deportiva, y el no federado, que es Ministerio de Cultura y Deportes y Dirección General de Educación Física. Qué bueno, qué interesante. Y contame un poquito dentro de estos ministerios y lo que me estás contando, la estructura más o menos, eh, compañeros que llegaron también contigo, ¿verdad? De Cuba, están ubicados trabajando también en ese proceso. Sí, en Guatemala pues hemos tenido, como es nuestro país, también mucha diversidad. Tú conoces muy bien un país muy diverso, multiétnico, multilingüe. Ustedes tienen una lengua maravillosa que es el guaraní. No, con el respeto que se merecen, no sé, creo que es un idioma, ¿no? Que tiene toda la Sí, estructura, vamos allá de ser una lengua. Nosotros en Guatemala tenemos 27 idiomas, además del español. 27. Cada uno, 27 idiomas distribuidos en sus diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Los Ujú. descendientes mayas, los afrodescendientes, los mestizos y los ladinos, ¿verdad? Que son los cuatro grandes grupos étnicos del país, Sí. pero contamos con 27 idiomas, cada uno con su estructura, con toda su gramática, todas sus características para poderlo denominar. Y te digo esto porque así como el país es muy eso, también se ha desarrollado toda nuestra diversidad de compañeros a nivel profesional. Algunos trabajando en el sector de educación escolar, en el caso de Renato, que lo conoces, Renato Sí. Salguero, compañero también de promoción, estuvo mucho tiempo en el ámbito del deporte escolar. El caso de José del Busto, Chepe, que trabajó mucho tiempo también en el deporte escolar, ahora más vinculado al deporte de alto rendimiento con Comité Olímpico, Susi vinculada al Comité Olímpico, y bueno, muchos se han decantado por diferentes áreas, y hoy justamente, bueno, ayer justamente 22 de abril del 2026, tuvimos una muy grata noticia para los compañeros graduados de la escuela,
donde Ricardo Alvarado ha sido nombrado como viceministro del Deporte y la Recreación en el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Entonces, como algún día dijimos, somos Qué el futuro bueno. del deporte mundial. Creo que hoy ya podemos garantizar y asegurar que somos el De a presente del poquito, deporte paso a mundial. paso, cada quien está haciendo camino y está llegando en posiciones también privilegiadas, ¿verdad? Importantes, donde las piezas de repente se pueden mover mejor y se Sí, pueden así es. hacer. Y en general, te digo, Ernie trabajando como director o gerente de racquetball, José El Busto Chepe, que estuvo también como presidente de badminton, actualmente forma parte de la dirigencia del badminton a nivel internacional. Eh, el hermano Juan Pablo Alvarado, que es hermano de Ricardo Alvarado, también está en el badminton a nivel internacional. Otros más trabajando en organizaciones privadas. En mi caso particular, pues me he dedicado sobre todo al deporte profesional, principalmente en el fútbol. Y bueno, estamos muy contentos de que la mayoría de nuestros compañeros vinculados al deporte y otros que no están vinculados al deporte, pues entendemos que también están bastante bien en su desarrollo personal y en sus formas de vida Claro, particular. cada uno al final de cuentas busca el camino, ¿verdad? O hace su Sí, camino buscando, ¿verdad? El mejoramiento y si encuentra oportunidades también dentro del país, bien, y si no, de repente hay que expandirse, ¿verdad? Así como me tocó también sí, en su momento, así ¿verdad? es. A mí me tocó llegar y trabajar, ¿verdad? Mi comunidad en la ciudad de Villeta, por muchos años, siendo director de deportes. Esa faceta me llevó a lo que es la concejalía municipal, armar una estructura también y poder dejar un inicio o una estructura, ¿verdad? En lo que es nuestra comunidad, para que en algún momento otras personas que vayan viniendo también vayan mejorando esa estructura o vayan poniéndolo de manifiesto, ¿verdad? Es así. Y así, hoy la vida me trajo a la ciudad de Nueva York, elegí ya esta etapa, crecer en otros aspectos, ¿verdad? Y también darle otra dirección a mi familia, que de repente cuando uno está inmerso en lo que es el deporte, uno sale mucho por fuera, está metido en cosas externas, ¿verdad? Y lo que son los trabajos comunitarios y el deporte Claro, significa mucho fuera de la casa, ¿verdad? Yo creo que a vos también, Byron, sí. te pasa lo mismo y a todo lo que nos dedicamos a lo que es el deporte, ¿verdad? Sí, yo tengo una ventaja, amigo. Yo creo que es una bendición que la vida me ha dado. Mi esposa también se dedica al deporte y Te convivimos entiendo. mucho, entendemos eso, ¿verdad? Sí. Carolina es psicóloga del deporte y está inmersa en este proceso y por suerte para nosotros también nuestros hijos son atletas de alto nivel, Sí. actualmente ya Bueno, te compitiendo, felicito también por eso, Byron. muchas gracias, Felicidades a tus son hijos atletas por su camino de deportivo. categoría juvenil y están Sí, ahí a full en el deporte. Entonces, como familia, somos una familia del deporte qué bueno, y espectacular. comprendemos eso. Pero sí, es sabido que hay que tener ese acompañamiento porque el deporte te exige. Cuando generalmente las demás personas que trabajan de lunes a viernes están el sábado, el domingo compartiendo en casa, nosotros los que estamos en el deporte, pues esas son las épocas donde a lo mejor más incidencia tenemos en el ámbito de nuestra profesión. Y Y bueno, más que nada en es el importante. fútbol, Byron. Yo creo que Sí, en el fútbol pasa lo mismo. Los partidos se juegan los domingos, y así es que sí. El fin de más que semana nada en el full, fútbol, los por las domingos están fuera noches. de la casa. Sí, la familia se ha adaptado a eso y bueno, los que nos conocen desde siempre, pues han sabido de que esta es nuestra vida, esta es nuestra pasión y esto es lo que amamos hacer y es el camino que hemos decidido recorrer. Contando un poquito, ya que estamos metidos en el tema de fútbol, cómo llega esa oportunidad para que puedas ir a Europa, ¿verdad? Al Real Madrid y poder tener esa oportunidad de seguir creciendo como entrenador. Bueno, te comentaba, cuando llegué a Guatemala en el 2008, empecé en paralelo esa posibilidad de trabajar con Federación de Fútbol como instructor en el departamento de capacitación.
iniciando todo el proceso formativo para Yo sé que vos entrenadores. tomás tereré, ¿verdad? Tomábamos tereré en Cuba, pero no puedo traspasarte acá, ¿verdad? Pero la invitación Sí, está hecha muchas gracias. Hoy vamos a tomar a tu salud. internacionalismo acá. Así es. Y bueno, empezamos a involucrarnos. Siempre estuvimos involucrados en el fútbol, ¿verdad? Siempre, desde nuestra infancia, el fútbol ha sido nuestra práctica y nuestra disciplina deportiva, pero decidimos desarrollarnos también en el ámbito profesional y en el 2008 hago mi incursión en la Federación de Fútbol siendo instructor en el departamento de capacitación y ahí empieza toda esa búsqueda, todo ese deseo de seguir creciendo. Y bueno, he trabajado en el fútbol en todos los aspectos. Eh, Como gerente deportivo de Club Comunicaciones, que es uno de los clubes históricos del país, de los dos principales, de los dos que más títulos y más historia tienen en Guatemala, Comunicaciones y Municipal. Pues yo tuve la oportunidad en aquel entonces, año 2010, de trabajar en la gerencia deportiva, desarrollando el programa de categorías inferiores en paralelo con mi trabajo como instructor en federación. Trabajé como preparador físico también para involucrarme un poco más en la parte práctica, intentando buscar esa oportunidad de ser entrenador, que era el sueño principal, pero que pues no se daba, ¿verdad? Byron es licenciado en deporte y es preparador físico. Y es como, en aquel momento todavía existía esa barrera Sí, ideológica de que el que era entrenador tenía que haber sido futbolista profesional y por suerte y también por la muestra que grandes profesionales a nivel nacional e internacional han dado, ya no es una barrera tan notoria, ¿verdad? Y tan fuerte habemos como más, antes. sí, habemos más entrenadores que a lo mejor no llegamos a ser futbolistas profesionales al máximo nivel, pero que conocemos el juego, que vivimos el juego desde siempre y que nos fuimos involucrando. Pues te digo, pasé mucho tiempo con una formación autodidacta, intentando siempre rescatar información de donde la encontraba, pero sentía que me hacía falta esa posibilidad de dar un paso más hacia adelante. Y fue ahí como en la búsqueda también de salvar todas esas respuestas, encontré la posibilidad de que el Real Madrid, en conjunto con la Universidad Europea de Madrid, tienen desarrollado una escuela de ciencias del deporte y hice la conexión con ellos, me hacen una entrevista para ver si cumplía con el perfil y demás. Y a partir de ahí, pues recibo la buena noticia de que he sido seleccionado para la cohorte del año 2016. Y bueno, y tomamos decisiones como familia de poder emigrar un año a España para poder estudiar y para poder expandir, Se salir de la fueron zona de todos como confort. familia. Sí, hemos creído eso, estamos convencidos que como familia tenemos que luchar unidos como un bloque, como un trabajo en Qué equipo, bueno, ¿eh? un valor y un principio de vida que el deporte nos ha enseñado, ¿verdad? El trabajo en equipo. Hasta los deportes individuales tienen trabajo en equipo multidisciplinario, Claro, interdisciplinario. siempre. Y bueno, entendíamos eso, que alejarnos no era una opción. Eh, Sufrir juntos era preferible a Claro. estar cómodos desde Crecer juntos, Byron. Así Yo, mismo. ahora que decís eso, tengo un mensaje que lo repito siempre en los lugares donde estoy, incluso a mis jugadores. Crecer duele. Todo lo que sea crecimiento requiere de un esfuerzo, requiere Duele, de ese duele. dolor que sabemos que es positivo, ¿verdad? Incluso cuando vamos al gimnasio se lo pongo de manifiesto a Claro. los muchachos. Los Tiene que músculos te haber duelen, esa pero porque estás en ruptura de crecimiento. miofibrillas. No pain, no gain. No pain, no gain, exactamente. Y Claro, entonces salir un poquitito de sabíamos. esa zona de confort. Exacto. Esa Ahí es zona donde de está el confort. crecimiento, ¿verdad? Empujando esa zona de control, haciendo que se expanda, que sea más grande. Y bueno, decidimos hacer ese salto. Carolina coincide también con su etapa en la posibilidad de hacer el máster en psicología del deporte. Y entonces, bueno, nos vamos los dos, nos llevamos a los niños en el momento y como familia, pues tenemos la oportunidad de formarnos en Europa, un año maravilloso, de mucha experiencia, Bueno, mucho aprendizaje. Me permitió vivir el fútbol europeo desde adentro, conociendo en la parte formativa en la universidad todo lo que eran las formas de trabajar de las escuelas de fútbol español. Eh, pues evidentemente no conocimos en ese momento cómo lo hacía el Barcelona y el Atlético de Madrid, al ser los rivales quizá directos del Real Madrid, pero sí conocimos cómo trabaja el Real Madrid, toda su estructura de fútbol formativo,
cómo lo hacen todos los demás equipos. Tuve la oportunidad de conocer Villarreal, Sevilla, Deportivo La Coruña, Real Sociedad, Atlético de Bilbao, eh, Levante, y no sé, se me escapan algunos otros. Y dentro de la misma formación, la posibilidad de viajar a Países Bajos y ahí conocer cómo lo hace Ajax, AZ Alkmaar y PSV de Países Bajos, que también son referentes en la formación de jugadores jóvenes. Y luego tener la posibilidad de que escuelas de grandes prestigios a nivel internacional como el Porto y la selección de Portugal o el Benfica llegaran y nos dieran una inducción también de cómo lo hacían. Recibimos información directa del Anderlecht, donde se formó Lukaku, por ejemplo, de cómo son los procesos formativos que ellos tienen. Y eso nos permitió conocer de primera mano lo que son las grandes escuelas del fútbol europeo y cómo trabajan en esos mecanismos y metodologías que permite desarrollar a sus jugadores jóvenes, que se constituyen al final de cuentas en grandes recursos para estos clubes. Espectacular, un año lleno de actividades, de cosas nuevas. Y qué importante Sí, para tus chicos, Byron, sí, la verdad que crecimos. de tan corta edad ya ellos teniendo esa oportunidad de poder vivir en Europa, absorber nuevos conocimientos, ¿verdad? Eso, Sí, sí, la verdad ese que tipo de conocimientos ya desde esa edad, ¿verdad? sí, al final viajar es cultura, viajar es vivencias y muchas veces nos cuesta atrevernos a salir de nuestros países porque nos generamos en una adaptabilidad y cotidianidad Sí, en que todo es lo mismo y esas secuencias de hacer siempre, vivir dentro de la misma esfera y entendemos que eso es lo que se debe de hacer. sí, No está mal, pero bueno, nosotros que habíamos claro, estado en algún momento fuera, creíamos que la oportunidad que no estaba dentro la podíamos encontrar otra vez fuera y que brindarle esa experiencia a los niños era importante y bueno, no nos arrepentimos de haberlo hecho, al contrario, estamos muy contentos, muy satisfechos. Ellos vivieron esa experiencia como niños, como algo maravilloso, tuvieron la claro, oportunidad de conocer normal. cosas que aquí no habían tenido, ¿verdad? El conocer la nieve en día, tener esa posibilidad de una animada y, bueno, otra cultura, otro país, otras ¿En opciones, qué darse ciudad cuenta que estuviste, Byron? ¿En qué ciudad? Discúlpame. vivíamos en Móstoles, Residiendo. residíamos en Móstoles, que pertenece a la zona sur de la Comunidad de Madrid. Mm. ¿Y esa zona Es, neva? ¿Perdón? ¿Cae nieve en esa zona o tuvieron que mudarse a otro o ir a No, otra ciudad tuvimos la suerte de que después de muchos años de no nevar, justo en ese año? finales del 2016, principios del 17, hubo nevada en Madrid y pues tuvimos ahí la buena fortuna Qué buena. de Qué convivir esa coincidencia, experiencia. por ese año Entonces, que te fuiste empezó a nevar. Bueno, aquí también, acá en Nueva York, no estaba nevando hace un par de años y justo cuando nosotros vinimos se viene me toca. la peor nevada y helada Sí, en sí. muchísimos años, que fue la que Qué había bonito, ¿no? Esa pasado. experiencia. Y bueno, otra cosa importante que me permitió el estar allá fue vincularme al fútbol formativo español, no de gran nivel, sino el fútbol de calle, el fútbol cotidiano. Tuve la oportunidad de trabajar ese año en el Móstoles URJC, que es un club referente de la zona sur de Madrid, un club que Ujú. tiene una estructura muy grande. Y bueno, referente porque te digo, por ejemplo, que Iker Casillas, un portero histórico del Real Madrid, es de ahí de Móstoles y nació en esa comunidad y el Sí, estadio donde nosotros entrenábamos, o los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva de Móstoles, se llaman así, Campos Iker Casillas, entonces el estar ahí conviviendo y qué poniendo bueno. en Y por práctica todo lo Casillas. aprendido era una cuestión de agrado. Teníamos un compañero en Cuba Ujú. que decía que jugó con Iker Casillas, ¿te acuerdas? Así, no recuerdo quién Él ha sido. ¿te acuerdas? Creo que era de Senegal o si era un africano.
Eh, No y él recuerdo, puede decía, ser. decía mucho cuando jugaba el Bayern Múnich, se llama Khan, no sé si te acuerdas el nombre de ese compañero, creo que vivía por nuestro piso, nuestra zona. Adama Keita. Adama Keita, justamente, y él era un buen futbolista, él creo que jugó en la Seguro, me inferior parece del que Real Madrid, ¿no sé? jugó, no sé si jugó en las inferiores del Real Madrid o coincidió en uno de los Sí, eventos de categorías menores que se hacen. Él fue, si no estoy mal, fue seleccionado de Mali, seleccionado juvenil de Mali, y pudo haber ujú, coincidido en algún evento internacional. Muy, qué muy, bueno, ¿eh? muy buen jugador, excelente persona. El, lo que vivimos en Cuba, el internacionalismo, cuando una televisión pequeña reclutaba fácilmente 30, 40 países mirando lo que era el fútbol europeo, la Champions League, uh-huh, y todo el mundo hablando en su idioma y gritando y la emoción es la misma a través del fútbol, Byron, ¿eh? O a Sí, través del vivimos deporte, que es lo que estamos a hablando. través a través del deporte. La cultura del deporte es la cultura de la vida. Y tuvimos grandes oportunidades en aquel entonces. Recuerdo algo que tengo muy presente. Nosotros vivimos el milagro de Estambul en el cuarto piso de la Torre 1, ¿te acuerdas? En el cuarto piso. Cuando, cuando juega Liverpool y Sí, Milan, final de Champions de 2013, no estoy mal. sí. Eso fue, eso recuerdo ese Increíble. momento. Justo estábamos todos ahí reunidos y veíamos el 3-0 en el primer tiempo y el 3-3 luego, y eran emociones, emociones Gran muy juego, grandes. sí, cierto, ¿eh? Eso Sí, como, el como milagro de siempre Estambul. quedando en la historia, ¿verdad? Byron, hubo un momento que todos nos volvimos rugbyistas, todos los deportistas que Sí, estábamos dentro de la Escuela Internacional de Deporte en Cuba. Yo era de sí. baloncesto, tú eras de fútbol, el otro era no sé, de Judo. taekwondo, de judo, y al final se armó un equipo de rugby que llevamos a Sí, representar y a ganar varios campeonatos en Cuba. Esa experiencia. Byron Kelleher, sí. ¿no? Sí, justo, justo. Y mirar esa experiencia fue también algo impresionante y que dio un giro inesperado en nuestras vidas. Nosotros, para mí, el balón siempre fue redondo. Nunca antes había conocido un balón ovalado, No, nada. hasta que nuestros amigos eh, Lucas Tesouro y Marcial Centurión nos Demasiado presentan centurión. la ovalada. Y bueno, mira Sí. cómo es eso que ¿te acuerdas a Milton Noriega, al Güiro? También jugaba rugby con nosotros y bueno, cuando regresamos a Guatemala, en aquellos momentos que convivíamos, que veníamos acá a Ciudad Capital, Milton y yo empezamos a armar un movimiento con una pelota que él se había traído y bueno, eso fue creciendo, se fueron acercando personas de Sudamérica que en algún momento lo habían practicado, que lo conocían, porque eran argentinos, uruguayos que se habían venido a radicar a Guatemala y logramos desarrollar un movimiento de rugby en Guatemala que dio vida en el año 2007 a fundar la Asociación Guatemalteca de Rugby Qué y que hoy por bueno. hoy pues es uno de los deportes reconocidos por la Confederación Deportiva y por el Comité Olímpico en Guatemala. Junto con Milton tuvimos la posibilidad en el año 2011 de representar al país como miembros del cuerpo técnico. Milton era el Qué preparador bueno. físico principal, yo era el entrenador de esa selección y obtuvimos el título de campeones centroamericanos que nos permitió poder participar en Río de Janeiro en el año 2012 en el primer evento CONSUR, que ahora se llama Sudamericana de Rugby, pero en aquel momento era la CONSUR, de Seven, Pero llegaron preparándose. lejos entonces, ¿eh? Sí, tuvimos la oportunidad de participar en Río, donde se estaba preparando todas las estructuras deportivas para lo que iba a ser posteriormente los Olímpicos de Río. Imagínate, fuimos Qué bueno. la primera vez que Guatemala sale campeón centroamericano de rugby y la primera participación en una competencia de la Confederación Sudamericana. Y tuvimos la grata experiencia también de poder obtener el primer triunfo el sudamericano, ganándole a Ecuador, si no estoy mal,
en Río de Janeiro, en esta competencia, una experiencia maravillosa. Y hoy, pues, vemos desde afuera todo el crecimiento y el desarrollo que tiene el rugby en Guatemala, que a nivel centroamericano, pues, está constituido ya como una potencia qué bueno eso, y intentando meterse a competir en el nivel sudamericano, que pues tienen muchos años por delante, pero ya en Guatemala hay rugby femenino, hay rugby juvenil y bueno, hay una estructura nacional consolidada. También qué bueno. surgió Yo ahí creo que en la IEF. los compañeros de El Salvador también hicieron algo similar. Sí, Yo creo que sí, ellos también coincidíamos, miraron y plantaron esa semillita ya del rugby. algo así, algo parecido, y coincidíamos. El Salvador y Guatemala está muy cerca. Hicimos una denominada liga binacional y teníamos partidos en Guatemala y en El Salvador, y en determinado momento intercambiamos, una jornada se jugaba allá, otra se jugaba acá, y viajábamos, y era la manera de buscar ese crecimiento. Luego en Costa Rica ya tenían 20 años aproximadamente de tener un movimiento de rugby, y fuimos ahí metiéndonos en esa bola de nieve para que el rugby en el área centroamericana Claro, vaya se expandiera. creciendo. Ujú. Qué Sí. bueno, qué Ahora estamos impresionante. lejos, Mira, ahora Byron. el rugby ya no estamos nada cerca, pero bueno, sembramos Claro, esa semilla. pero fue importante la experiencia que nosotros adquirimos allá, que ustedes adquirieron también, ¿verdad? Para que Sí. eso pueda iniciar allá. De eso se trata nuestra labor, ¿verdad? De Así poder es, iniciar, dejar la estructura y que después los otros vengan y que sembrar. puedan seguir ese movimiento deportivo, ¿verdad? Byron, podemos estar acá muchísimo tiempo, pero nos quedan aproximadamente unos 5 minutitos. Tenemos prácticamente más de 20 años de haber estudiado juntos y mira que conversar así empezamos a sacar muchas cosas, ¿verdad? Que hemos hecho en el tiempo, ¿verdad? Hay cosas importantes y cosas lindas, cosas muy lindas. Vos también con tu familia, la oportunidad que le diste a tus hijos de poder crecer a nivel deportivo, a nivel mental también, ¿verdad? Y de experiencias ricas, ¿verdad? En un país europeo. Ujú. Y, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso va a quedar en su matriz y en lo que va a ser a partir de ahí el futuro que ellos vayan trazándose, ¿verdad? Obviamente con tu guía, ¿verdad? Ahora, para ir cerrando un poquitito, Byron, este no va a ser nuestra última charla, vamos a hacer diferentes tipos de conexiones más adelante, ¿verdad? Y Así también será. Cultura Deportiva quiere ser, ¿verdad? Lo que siempre fue una conexión para que siempre nos encontremos, ¿verdad? Compañeros, amigos, colegas, y poder intercambiar, ¿verdad? Lo que estamos viviendo y lo que seguimos viviendo a través del deporte. Últimas palabras de Byron Sagastume, algún mensaje que quieras enviar a los compañeros, a los colegas, a los chicos, a las personas que nos estén escuchando en todo el mundo, Byron. Bueno, primero que todo, agradecerte, Diego, la oportunidad de interactuar en este programa que ya tiene una década de existir. Me siento muy contento de poder saludar, de poder entablar esta conversación contigo y poder llegar a toda la gente que te observa. Enviar un saludo fraternal a todos los compañeros de la Escuela Internacional de Deporte. Decirles que continúen con el legado que desde el inicio sabíamos que teníamos como guía, como meta, que sigamos caminando hacia esa meta que nos hemos trazado, que sepamos y confirmemos que el deporte, más allá de ser el fin, es el camino para lograr grandes cosas, para poder aportar en cada uno de nuestros espacios de interacción, que expandamos al máximo nuestra zona de confort, que crezcamos con grandes metas, con grandes objetivos, y que tracemos esa posibilidad de seguirnos manteniendo firmes como el futuro del deporte mundial, y que cada día que nuestras acciones se desarrollan, se hagan con convicción, con amor, con mucha entrega y con aquella energía que en los pasillos y en las plazas de nuestra querida universidad se vivía, que la internacionalidad no es nada más que la realidad del mundo, que todos somos hermanos y que las fronteras pues,
Ya se me puso Exactamente, la piel de gallina, Byron, ¿eh? para Hace rato gestiones no sentía eso, hace administrativas. 3 años. Esto era algo clásico en cultura deportiva cuando hablábamos de cosas Sí. reales, importantes y de las cosas que nos gustan. Muchísimas Y gracias. bueno, ponerme a la orden de todos, aquí en Guatemala tienen todos una casa, tienen todos un amigo y tienen un espacio de interacción en el cual seguramente nos podemos ayudar a crecer mutuamente. Muchísimas gracias. Para terminar, tenemos que hacer el símbolo de cultura deportiva, mostrar el brazo y a la voz de tres. 1, 2, 3. Cultura deportiva. Eso es.